Y ahora sí, que me pilla la tecnología, chiquillas. Ya, vamos a partir entonces con el taller de hoy, que es el manejo de la pauta nutricional. ¿Ya? Hay personas que requieren de pauta, hay personas que no requieren de pauta, eso es netamente de cómo cada persona también se va como acomodando a los cambios alimentarios. ¿Ya? Entonces la pauta es una muy buena herramienta por donde podemos empezar, pero no es una Biblia que hay que seguir al pie de la letra. Ya es solamente yo lo acomodo de acuerdo a mis hábitos actuales y donde voy mejorando, ya dentro de lo que yo necesite mejorar. Ya, así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Felicidades por pasar el periodo a prueba. Ya, aquí estamos entre Cefam, Michel Bachelet, Ferrada e Insunza. Ya, así que bienvenidas a todos, a todas y vamos a partir. Mira, me fui hasta el final. ¿Se dan cuenta que me pilla la tecnología? Me tiro para atrás. Ah, acá, ya. ¿Qué son las pautas alimentarias? Como les decía, no son Biblias, son simplemente recomendaciones acerca de cómo yo debo seguir una alimentación saludable de acuerdo a mis requerimientos. Por eso no podía pasarles sus pautas sin antes la evaluación, ¿cierto? En donde la evaluación pesamos, vimos su estatura, perímetro de cintura y también la presión. ¿Ya? Entonces, simplemente son recomendaciones de cómo yo debo tener una alimentación saludable, es decir, variada y porcionada, ¿ya? Entonces, son patrones de alimentación que están dentro de mis límites adecuados, es decir, en calorías, ¿cierto? Y en macronutrientes que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos o la grasa, ¿ya? ¿Y cómo sacamos esto? Lo colocamos en una fórmula y cada requerimiento va a ser distinto según su edad y su sexo y nivel de actividad en el día. ¿Ya? Yo les coloco como base, como están recién en el programa, como si fuesen personas con una actividad muy liviana. ¿Ya? Y después, obviamente, a medida que vayan avanzando, si es que quieren, obviamente se puede modificar la pauta, pero en general las bases de las porciones vienen siendo las mismas. Ya, entonces, por eso le digo, en un comienzo a veces uno requiere mucho de las pautas para mirar, para ver el gramaje, para ver las porciones, pero después no va a ser necesario porque obviamente ustedes ya van a saber más o menos cómo ir mezclando los alimentos y en su cantidad. ¿Ya? Así que simplemente es como recomendación. Ahora, algunas consideraciones antes de, ¿ya? El programa Elige Vida Sana va a promover a mejorar hábitos, ¿ya? No va a promover dietas estrictas, ¿ok? Ojo con esto del ayuno de un día sí, un día no, el ayuno de 24 horas, el ayuno de 21 días, bla, bla, bla. Ya, porque sí o sí el programa Vida Sana son mejorar hábitos y no tan solo en la alimentación, sino que también en tener mayor actividad en el día, mejorando su ciclo, ¿cierto?, del sueño, ¿ya? También va a estar la psicóloga que ve toda la parte de mejorar y cuidar nuestra salud mental, ¿ya? Entonces, obviamente es el camino mucho más largo. Aquí no es como recomendaciones o a que dura un cierto tiempo, sino que lo ideal es que lo que ustedes aprendan ahora, todas las herramientas, ustedes la practiquen de por vida, ¿ya? Estén o no estén en el programa, o nosotros estemos o no estemos, ¿ya? Sino que aprovecharla al máximo. Entonces, lo importante aquí es siempre tener paciencia con su proceso, porque cada proceso es único, ¿ya? Por eso es súper importante no compararse con el compañero, porque los cuerpos al ser distintos, nuestro organismo siempre funcionan de manera distinta, por lo tanto, si me comparo, yo me puedo frustrar por a veces motivo, ¿ya? Entonces aquí simplemente es mejorarse a sí mismo, ¿ya? ¿Cuánto yo me demoro en crear un hábito? Entre 60 a 90 días, más o menos, ya que viene siendo entre 2 a 3 meses. Hay personas que se demoran menos, hay personas que demoran un poquito más, por eso cada proceso es único, ¿ya? Sí o sí, cuando yo creo un hábito, me va a generar un cansancio físico y mental adicional, porque es algo nuevo que yo estoy incluyendo en mi vida. Por lo tanto, va a requerir de tiempo, de paciencia también, ¿ya? Así que aquí, por favor, traten de no querer cosas muy rápido, sino que simplemente de a poco. Ya todo cambio siempre es progresivo porque así el cuerpo se acostumbra mucho mejor. ¿Ya? No hay alimentos ni buenos ni malos. ¿Ya? Obviamente hay
y es lo que hemos hablado en otros círculos también, que hay momentos que son de festividad, ¿cierto? Cumpleaños, año nuevo, reuniones sociales, etcétera, donde van a haber alimentos que no son de mi día a día, pero no por eso no voy a poder consumirlo, o sea, al contrario, sí lo voy a poder hacer, pero obviamente en cantidades menor y en frecuencia obviamente más aislado, ¿ya? Así que todo siempre es con moderación, ¿ya? Y en cualquier cambio que ustedes quieran realizar para mejorar, mucha constancia y disciplina, ¿ya? Siempre cuando yo quiero mejorar mi alimentación va a requerir de tiempo, ya sea en cocinar, en programar, ¿ya? Así que aquí simplemente harta paciencia en su proceso. ¿Y qué es lo que vemos más o menos en la evaluación? El índice de masa corporal, que simplemente es una relación entre el peso y la talla al cuadrado, da un número en donde me dice cuál es mi estado nutricional, ¿ya? Ahora, esto está casi obsoleto porque cuando yo me peso y me dicen que tengo, por ejemplo, sobrepeso u obesidad, no me dice qué es lo que es grasa y qué es lo que es, por ejemplo, masa muscular, ¿ya? También tenemos agüita en nuestros cuerpos, tenemos órganos también y nuestra contextura, ¿cierto?, de nuestra masa ósea, de nuestros huesitos que también pesan. Por lo tanto, eso no se diferencia cuando yo veo el IMC, ¿ya? Así que tranquilidad cuando yo les digo y cuando lo evaluamos es solamente un número para después tener una comparativa, pero lo que ustedes tienen que fijarse es lo que pasa durante el proceso, ¿ya? Y lo que también vemos es el perímetro de cintura, que nosotros evaluamos más o menos el nivel del ombligo entre un dedito o dos deditos por sobre, ¿ya? Ahí es donde más se localiza en general la grasita abdominal y eso es lo que uno mide. Cuando uno tiene criterio en el programa, entra, por ejemplo, cuando un hombre tiene más, igual o más a 90 centímetros y en las mujeres 80, ¿ya? Y también medimos lo que es la presión arterial. Acá uno siempre se fija, y muchos lo que no hemos fijado en la evaluación, que muchos llegan con la diástole, que es cuando la fuerza que ejerce el corazón para relajarse, muchos estaban por sobre lo normal, ¿ya? Entonces uno a veces venía apurado, o justo tomó café, o tomó mate, o estaba fumando, o está nerviosa, que tuvo un día muy agitado, entonces claro, se ve reflejado en la presión que salió un poquito elevada. ¿Ya? Entonces cuando yo mi presión sale mayor de 140,90, y eso es muy constante, sí o sí yo tengo que ir a realizar un perfil de presión al CESFAM. ¿Cómo yo lo puedo pedir este perfil de presión? Haciéndose el EMPA. Si yo hago el EMPA, que es un examen de medicina preventivo, me hacen varias preguntas y hartos chequeos. Y uno de esos es la presión. Entonces, si ven que la presión está elevada, la van a derivar al tiro. ¿Ya? Entonces, el EMPA, háganselo sí o sí una vez al año. ¿Y dónde pueden ir? A su CESFAM. ¿Ya? Ya sea en Bachelet, en Insunza o en Ferrara. ¿Ya? Cuando está en menos 140,90, sí estamos bien, pero podemos estar mejor, como por ejemplo, menor a 120,60. ¿Ya? Ahora, hay muchos factores que también influyen en esto, así que por eso es importante hacerse los chequeos anuales. ¿Ok? Y también van sus presiones ahí en la pauta. Ahora, ¿cuáles son los resultados probables que uno puede encontrar en el proceso vida sana con respecto a la composición corporal? Es que disminuya el peso y el perímetro de cintura. Si yo disminuyo perímetro de cintura, significa que oxidé mayor cantidad de grasita a nivel general, no tan solo en la guatita, sino que en los brazos, en los hombros, en las pechugas, en las pompas, en las piernas, ¿ya? En todos lados, no tan solo en la guatita. Y obviamente también se va a ver reflejado en el peso. Ahora, si yo subo de peso y disminuyo el perímetro de cintura, es un resultado mucho más favorable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el perímetro de cintura, estoy oxidando, ¿cierto? Mayor cantidad de grasita, pero estoy subiendo de masa muscular porque la masa muscular también pesa. ¿Ya? Y a mayor masa muscular, mayor gasto de energía, porque obviamente mayor musculatura ocupo al realizar algún tipo de ejercicio. ¿Ya? Así que, por eso les digo, cuando después pase un tiempo en el vida sana y encuentren que su peso bajó un poquito o se mantiene, no es malo, siempre y cuando el perímetro de cintura haya disminuido. ¿Ya? Ahora, hay que tener ojo cuando encontramos que disminuye peso, pero aumenta el perímetro de cintura. ¿Qué significa? Que no hubo oxidación de grasita a nivel general, pero sí bajé de peso.
y bajo de peso porque puedo perder agua, como también puedo perder masa muscular, ¿ya? Así que lo ideal es no perder masa muscular. Y lo que ideal no debiese pasar es subir de peso y perímetro de cintura, ¿ya? Porque ahí hay que revisar qué pasó con la intensidad, por ejemplo, del ejercicio, qué pasó con la pauta alimentaria, qué pasó con sus hábitos en general, etcétera, ¿ya? Entonces, sí o sí esto va a estar influenciado por la alimentación, la intensidad del ejercicio, cómo yo le selecciono los alimentos, si estoy durmiendo bien o no, ¿ya? Si yo tengo una mala calidad del sueño, es muy difícil que mi cuerpo descanse y se recupere, ¿ya? El estrés también influye, o tener ansiedad, o consumir algunos tipos de medicamentos, o tener alguna mala digestión. Ya en las mujeres, por ejemplo, cuando estamos en el periodo menstrual, tendemos a tener mayor retención de líquido y inflamación de la guatita, ¿ya? Así que por eso es importante cuando se quieran automedir, por ejemplo, subirse una pesa, tratar de hacerlo en ayunas, en la mañana a primera hora y después de haber ido al baño y sin ropita, y lo ideal es obviamente no estar menstruando en esos días, ¿ya? Y no pesarse todos los días ni todas las semanas, por último hágalo una vez cada 2 meses, ¿ya? Pero no se obsesionen con el tema del peso porque siempre puede influir muchos factores, ¿ya? Ah, y si se fijan acá en el dibujito, 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo, si se dan cuenta, cuando yo pierdo grasita a nivel general, mire todo el espacio y toda la cantidad de grasita que disminuye. Entonces, aunque bajen 1 centímetro, 2 o 3 o 4 o 5, es harta cantidad a nivel general, porque ocupa harto espacio la grasita. En cambio, el músculo es menor, ¿ya? Para que se fijen que es importante, sí o sí, cuando uno mide el perímetro de cintura y no tan solo subirse a la pesa. Entonces, ¿cuáles son los otros resultados probables, además del cambio en la composición corporal, que mejora mi calidad del sueño? Porque yo generé un gasto de energía, entonces obviamente voy a estar mucho más cansada para dormir. De hecho, ojalá cuando pudiesen hacer ejercicio en la mañana, yo me mantengo mucho más activa en el día, ¿ya? Entonces, sí o sí, mi día va a ser mucho más provechoso. También hay mejoras en el cambio, o sea, perdón, mejora en mi estado de ánimo, ¿ya? Porque obviamente voy a producir hormonas de la felicidad a través del ejercicio físico y la buena alimentación. Y así que en el programa sí o sí uno mejora bastante nuestro estado de ánimo. De hecho, queremos siempre como ir a más, ¿cierto? Como que termino de hacer el ejercicio y es como, ay, me voy a hacer quizás una ensalada de algo, una tortilla de algo, voy a comer pollito o carne con ensalada, como es una crema de algo, como que uno tiende a querer preparar otro tipo de alimentación a la habitual, ¿ya? Y eso es porque obviamente estoy bien y quiero obviamente ir mejorando mucho más, ¿ya? Entonces eso cambia bastante. Y también nuestra autoestima, ¿ya? El cómo yo me veo también hace que me sienta mucho mejor y el ejercicio y la alimentación ayuda también a que eso pueda ser así. Y también reduce los niveles de estrés porque yo estoy botando energía que tengo acumulada a través del ejercicio, ¿ya? Mejora también mi condición física. El tema obviamente de cuando lo evaluaron, ¿cierto? La semana pasada o entre hoy día también, eso de subir y bajar una escalera o para sentarse en una silla, eso se evalúa en el comienzo y al final y de verdad que varios mejoran harto la condición física, ya sea para abrocharme un sostén, ya sea para agacharme, ya sea para abrocharme los zapatos, todo eso se ve, ¿ya? Y hay personas que no lo visualizan en un comienzo, pero uno de estos resultados a veces, porque uno siempre se fija en la baja de peso, pero durante el proceso tú te das cuenta que hay otras cosas que también mejoran y que son igual de importantes, ¿ya? Lo otro es que mejora la glicemia a sus valores normales, ¿ya? Porque el hacer ejercicio físico va a regular, obviamente, mi glicemia sin necesidad de ocupar insulina, ¿ya? También va a mejorar mis niveles de colesterol, disminuyendo el colesterol malo y aumentando el colesterol bueno, que es un factor protector cardiovascular, entonces hay que practicarlo, ¿ya? Y también el tema de la alimentación. Y obviamente las tallas. Yo siempre les pregunto a veces en los controles, eh, ¿cómo se ha sentido con el tema de la ropa? Y la ropa empiezan así como, no, me sienta mucho más cómodo, la talla del sostén igual siento que me queda más suelta, ya, eso significa que hubo una reducción
en el porcentaje de grasita y que yo lo puedo ver con la ropa, ¿ya? Y eso obviamente uno se va fijando sí o sí en el proceso, ¿ya? Así que estar pendientes de cómo se sienten durante el programa, de cómo se sienten en estos 6 meses, que igual al comienzo es bien importante. Ahora, yo las pautas le puse el 5% de la pérdida de peso porque es lo que nos pide el MinSal y yo necesito también transparentar la información. Ahora, saludablemente, con todas las intervenciones que uno hace en porciones, en seleccionar mejor los alimentos y los horarios, en poner o no colaciones, en realizar ejercicio físico y tener una actividad física más activa durante el día, por sí solo se va a dar el cambio en la composición corporal, como por ejemplo el tema del peso o el perímetro de cintura, ¿ya? Y saludablemente en 6 meses perder 5% del peso es igual lograble, ¿ya? Por eso nosotros se las colocamos ahí y uno dice, son 2 kilos, 3 kilos o 4 y saludablemente uno pudiese, por ejemplo, disminuir 2 kilos por mes, ¿ya? Y el periodo de vida sana dura 6 meses. Entonces, sí o sí, se puede. Pero no se fijen que yo haga las cosas porque quiero bajar de peso. Haga las cosas porque yo quiero mejorar mis hábitos, quiero mejorar mi calidad de vida, etcétera. ¿Ya? Si yo me fijo mucho en el peso, me voy a obsesionar y voy a crear mucha hormona de estrés y eso no me va a permitir a generar cambios. ¿Ya? Así que solamente relájense en este proceso y empiecen a modificar lo que ustedes quieran ir mejorando. ¿Ya? Cuando yo disminuyo de peso muy rápido, existe esto del efecto rebote. ¿Qué es lo que es el efecto rebote? Pierdo peso muy rápido y después vuelvo a subir. ¿Y esto por qué pasa? Porque producto de estas dietas muy estrictas, muy restrictivas, es en un periodo de tiempo y no creo hábito en general, entonces como que quiero puro terminar la dieta y después digo, ¿y qué hago ahora? Y ahí empiezan a subir, ¿ya? Pero también el cuerpo, cuando hay un cambio de peso muy drástico, el cuerpo empieza a crear cierta resistencia porque no sabe lo que le pasa. Entonces, en vez de generar gasto, va a empezar a adaptarse a un método de ahorro. Ya, pues estoy bajando muy rápido, no, voy a empezar a ahorrar porque no sé qué está pasando, entonces necesito energía. Ya, entonces a veces cuando las personas dicen, pucha, yo no como nada y no bajo de peso, porque el cuerpo está en una adaptación de ahorro, no de gasto. Entonces, obviamente estas dietas muy, muy estrictas no me crean hábitos y hacen un efecto muy rápido que sí o sí hay un mayor riesgo del efecto rebote. ¿Ya? Así que tratar de que el cambio sea progresivo, saludable, como por ejemplo el 5% de su peso en 6 meses. ¿Ya? Así que sí o sí, esto es un cambio progresivo. ¿Dudas hasta acá? Para ya irnos de lleno a la pauta. ¿Dudas, dudas? Activen nomás los micrófonos por ahí o levanten la manito para ir resolviendo las dudas. No, nada, todo claro hasta ahora. ¿Todo bien? Ya. Vamos entonces. Es como un poquito largo, pero era importante mencionarlos antes de. ¿Ya? Entonces, en la pauta arriba sale principalmente información de su evaluación, el diagnóstico, la pérdida del 5%, idealmente en 6 meses, su presión arterial y un cuadrito que habla de los macronutrientes, ¿ya? Habla de las calorías que yo necesito, carbohidratos, proteínas y grasa, ¿ya? Y uno lo distribuye de una forma en que después en la pauta todo lo que ustedes vayan a consumir sea de manera equilibrada. ¿Ya? Ahora, la flechita aquí menciona las proteínas. Ahora, y esto tiene que ver mucho con que en un comienzo, cuando yo genero muchos cambios y empiezo a la pérdida de peso, se pierde agüita, pero también tiende a perderse un poquito la masa muscular. Entonces, a través de la pauta, yo me aseguré que su aporte estuviera para que se mantenga la masa muscular que ustedes tienen hoy en día. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo? Su peso por 1,2 gramos de proteína. Y eso es como de mantención. ¿Ya? Entonces, mi idea es que ustedes a través de la alimentación tengan un alto aporte de proteína. Entonces van a ver ahí que en el grupo, por ejemplo, de las carnes es harta porción,
pero en sí la porción del alimento no es tanto. El número se ve mucho, pero la porción en sí no se ve tanto. ¿Ok? Y ahí yo me aseguré. Entonces ustedes van a ver quizás proteína, no sé, 90 y tanto, ciento y algo, ¿ya? Pero todo depende de cada persona. Pero yo me aseguré que tuvieran una base, ¿ya? Y lo otro acá a mencionar. Existen en internet muchas dietas que dicen cero carbohidratos, ¿ya? Y aquí están los grupos de alimentos, como por ejemplo los cereales, las verduras, las frutas, carnes, lácteos, aceite y grasa y alimentos ricos en lípidos. Y si se dan cuenta, todos los alimentos contienen carbohidratos, obviamente uno más, otros menos, pero todos tienen. Por lo tanto, que digan, no sé, acá hay una receta cero carbohidratos y le ponen, por ejemplo, una fruta, estamos claritos que sí tienen carbohidratos, ¿ya? Entonces, no crean en dietas que digan cero carbohidratos y tampoco estigmatizar que los carbohidratos sean malos, porque los carbohidratos es la energía que yo necesito para funcionar en el día, sobre todo ahora que estoy haciendo ejercicio físico. Es como si anduviéramos en un auto sin benzina. No voy a funcionar, ¿cierto? Y ahí uno empieza con fatiga, con mareos, con cambios de estado de ánimo muy, muy bruscos, etcétera. Ya, entonces aquí lo ideal es que cuando ustedes lo consuman sean moderados. Entonces, por eso en la pauta uno le coloca las cantidades que ustedes necesitan en el día. ¿Ya? Y las medidas caseras que salen acá en la pauta son en la taza que le mostré. ¿Ya? 4 dedos hace una taza, 3 dedos hace 3/4, 2 deditos media taza y un dedito un cuarto. ¿Por qué? Porque en las pautas salen medidas caseras. ¿Ya? Por ejemplo, el arroz es 3/4, entonces son 3 deditos de la taza, ¿ya? También se habla en cucharadas soperas, cucharaditas de té, y en el pan la media unidad, ¿ya? Y en el caso de las carnes, está la palma de la mano como también la mano entera, de su mano, ¿ya? En el caso de los niños, de la mano de los niños, ¿ya? Esas son como las medidas caseras que sí o sí van a estar en la pauta. Entonces, vamos a partir con el grupo de los cereales y yo le había puesto acá más o menos, este es como un ejemplo de una persona que tiene 23 años, tal evaluación, bla, 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 y necesita 1600 calorías, ¿ya? Y en estas 1600 calorías me dice que en el grupo de los cereales esta persona necesita consumir 4 porciones, ¿ya? De este grupo. Pero si se fijan en este grupo de los cereales, muchos alimentos. Está el pan de molde, las galletas, la avena, los cereales de desayuno, la barra cereal, el arroz, fideo, la avena, etc. ¿Ya? Las papas también. Entonces, esta persona necesita 4. Y vamos a hacer un ejemplo. Yo en el desayuno me voy a consumir medio pan marraqueta, ¿ya? Y necesito 4 de este grupo en el día. Entonces me quedan 3 porciones de este grupo para el resto del día. Si ya en el desayuno me comí medio pan y en el almuerzo me voy a consumir el arroz, la porción de arroz 3/4, ya voy 2 porciones en el día y me quedan 2 porciones para el resto del día. Pero también tomo 11 y también puedo tener una colación, ¿ya? Entonces ahí irían 2 porciones más y ahí tendríamos las 4 porciones de este grupo en el día. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, era más o menos lo mismo que le había puesto como en el videito, ¿ya? Pero si quiero pan de molde, 2 rebanadas en la porción. Si quiero galletas de agua de soda integral, 6 unidades en la porción. Si quiero avena, que la avena es lo que más se consume ahora, son 3 cucharadas soperas o media taza, que son 2 deditos. ¿Ok? Y así. Y con el resto de los grupos es lo mismo, pero esto es netamente de los cereales, ¿ya? Las verduras las dividimos en dos. Verduras de consumo general y de libre consumo. Las de consumo general son las de colores, ¿ya? Zanahoria, el zapallo, zapallo italiano, el tomate o también las verduras verdes cocidas, ¿ya? Y las de libre consumo son todas las de hojas verdes, siempre crudos, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? Como si se fijan acá en el cuadrito, las verduras general tienden a tener un poquito más de carbohidratos que las de libre consumo.
y lo mismo en calorías. Esa es la única también diferencia. Ahora, ¿hay algo más sano que comer vegetales? No. Entonces, da lo mismo cuál verdura consuma, pero consúmalo, ¿ya? Porque a veces pasa que, no sé, en el almuerzo hice solo tomate, ¿ya? Pero puede ser tomate con pimentón, le puedo agregar lechuga, apio, etcétera. O puedo hacer una tortilla, o me puedo hacer una crema de verduras. Da lo mismo la forma de consumo. Lo importante es consumirla, ¿ok? Sobre todo ahora que hace frío, ¿ya? Así que esto tiene que ver más o menos con las verduras en sí. Ahora, también cada verdura tiene su porción. Si yo quiero consumir, por ejemplo, champiñón, va a ser el 3/4 de la taza. Si quiero espárragos, son 4 unidades la porción. Ahora, si ustedes se pasan, da lo mismo. Como les decía, no hay nada más saludable que comer vegetales. Y así que simplemente ustedes consúmanla. Lo que hay que tener como mayor como moderación siempre son los cereales, ¿ya? Pero en el resto, de verdad, chiquillas, da igual. Ahora las frutas. Ya las frutas también tienen su porción cada una. Ya, como por ejemplo, si yo quiero consumir plátano, si es un plátano pequeño puede ser uno, si es un plátano grande es la mitad. ¿Ya? Ahora están más los cítricos. El kiwi son 2 unidades, la mandarina también. Por ejemplo, la naranja es uno. Tamaño, uno siempre dice regular, porque hay manzanas así y ultra mega gigantes, como hay manzanas más pequeñas. Si son las gigantes, la mitad, ¿ya? Si son las regular, una, ¿ya? Pero es lo mismo que los vegetales, no hay nada más saludable que comer fruta, así que háganle nomás, chiquillas. Pero es para que conozcan las porciones, ¿ya? Y bueno, para el verano, típico, las uvas, que uno no come la porción de uvas, ¿cierto? Que son 10 unidades, tiende uno a consumir más. Pero si es la única fruta que consumió en el día, claro que puede un poco más. Lo mismo con la sandía y el melón. Los lácteos. Aquí las personas obviamente que son intolerantes a la lactosa, obviamente van a consumirlo sin lactosa, ¿ya? Lo mismo, cuando hablas de tazas, es la taza de 200 cc. Entonces, si yo tomo un tazón, van a ir incluso de 2 a 3 porciones al tiro. Y ahí ya cumplo con las del día. ¿Ya? Entonces, en números, como les decía, se puede ver mucho, pero la porción en sí es más chica. Y uno ahora ya no ocupa tazas, pues uno ocupa tazones, ¿cierto? Más o menos, casi de medio litro. ¿Ya? Así que no importa ahí. Lo importante, obviamente, es que su consumo, ojalá, en el caso de las que son intolerantes a la lactosa, que sea sin lactosa y también ojalá puede ser descremado, ¿ya? Porque lo que yo necesito de los lácteos es el calcio y la vitamina D, ¿ya? No tan solo la cantidad de grasita que tenga. ¿Alguien activó un micrófono? No sé si tiene alguna duda. No, no, no. No, ahí sí. ¿Ya? Así que con eso respecto a los lácteos. Bueno, el tema del yogur o la leche en polvo, el quesillo, queso fresco, también. ¿Ya? Luego seguimos con el grupo de las carnes y las legumbres, y aquí es donde... ¡Ay! Alguien dijo algo. Sí, antes que como estaba hablando de la fruta y la verdura, disculpe, Ya, el sí, tema dígame. de los jugos, el jugo naranja, todos esos jugos, se han dicho mucho en las redes sociales que al final no hacen bien porque son mucho dulces. ¿Me puede aclarar eso, porfa? Si se puede hacer jugos naturales o no. Ya, sí Y con respecto podemos. a lo importante, si se le echa stevia o sucralosa o esas cosas. Porque Ya. también como hoy día está en boca de todo, Sí, con lo que salió lo último sobre lo endulzante. Sí. Aquí vamos a dividir más o menos la duda en dos, ¿ya? Con respecto al tema de las frutas. ¿Qué es mejor, la fruta entera o hacerla jugo? Yo prefiero la fruta entera, porque cuando yo la hago jugo, solo saco el líquido, claro, la vitamina, los minerales, ¿cierto? Y el azúcar de la fruta. Ahora, el azúcar de la fruta es mucho más fácil digerirla que comer otro alimento que sea de un azúcar mucho más refinado. Ya, por lo tanto, no va a ser mal. Lo que sí, cuando yo la consumo entera, está la fibra, po. Y la fibra me va a ayudar a la saciedad, a mejorar la digestión, ¿ya? También aumenta mi colesterol bueno, disminuye el colesterol malo. Entonces, tiene mucho más beneficios cuando yo la consumo entera porque está la fibra.
Ahora, que yo a veces consuma un jugo de naranja natural, no va a pasar nada, ¿ya? Pero si puede consumirla entera, hágala. Así como con la pulpa, hágalo, ¿ya? Es mejor licuado que sacarle el jugo, ¿ya? Pero si la toma en jugo, de verdad que no va a pasar nada. Ahora, con respecto al tema de los endulzantes que salió ahora último, que la Organización Mundial de la Salud decía que hay que tener ojo con el tema de los endulzantes, es principalmente porque los endulzantes nunca ha servido para bajar de peso, ¿ya? Nunca ha servido para bajar de peso. Entonces, lo que hace la gente cuando cambia el azúcar por endulzante, que le echa como 1000 gotitas de endulzante. Y eso a la larga tampoco es bueno porque el endulzante igual es un químico, no viene de natural como dice la stevia, no viene en sí de la stevia, viene de un compuesto químico, de la hoja de la stevia. Y aparte le echan otras cuestiones más para que sea líquido y bla, bla, bla. Entonces, no se recomienda para bajar de peso, pero si yo la consumo en excesivo tampoco, porque hay estudios que también demuestran que el consumo excesivo de endulzantes daña lo que es la microbiota intestinal, ¿ya? Y la microbiota intestinal es como también nuestro sistema inmune. Entonces, a la larga, puede igual producir diabetes e hipertensión, simplemente porque nuestra microbiota intestinal no está buena, por así decirlo. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿qué es mejor, el azúcar rubia o consumir azúcar normal en este caso? Sí, entre el azúcar rubia o morena o el azúcar así como normal, es mejor el azúcar rubia o morena, porque no pasó tanto por un proceso de refinación como el azúcar blanca. Ya, de hecho viene la caña del azúcar, viene así como cafecito. Entonces lo refinan tanto que después es blanco. Así que en ese caso es mejor como la panela, ¿cierto? Que es como la chancaca, que es lo mismo como el azúcar moreno, pero viene como en bloque. ¿Ya? Así que Entonces en ese sería sentido sí. mejor, en vez de endulzante, que yo tomo endulzante. Entonces Ujú. había pensado en quizás cambiarlo a azúcar rubia. Eh, Ahí también hay otra diferencia. El endulzante no es no calórico. En cambio, el azúcar sí. ¿Ya? Eso es lo otro que también menciona la Organización Mundial de la Salud. Eso no significa que yo vuelva al azúcar. ¿Ya? Solo dice que no sirve para bajar de peso y si yo la consumo excesivamente, a la larga me va a hacer mal. Lo mismo que el azúcar. Si yo consumo mucho azúcar, a la larga igual me va a hacer mal. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Independientemente si es endulzante o es azúcar, yo debo bajar el umbral de dulzor, ¿ya? Porque hay gente que le echa como 50 gotitas de endulzante. Entonces, eso tampoco es bueno. Si 5 gotitas hacen una cucharadita de azúcar. ¿Se entiende? Entonces, la OMS dice, no tienen que volver al azúcar. Solo sepan que no sirve para bajar de peso, ¿ya? Así que simplemente consuman menos cantidad, ya sea de azúcar o de endulzante. O sea, lo que elijan, disminuyan la cantidad. ¿Para qué? Para que también podamos sentir el paladar de los sabores mucho más naturales. Pero la gente es excesiva, es mucho dulce o mucho salado, ¿ya? Entonces, lo ideal es bajar el nivel, ¿ya? Así Eh, que, dígame. yo tengo una duda respecto a la leche, Ujú, en que mi abuelito, él me da de la leche esta para adulto mayor. No sé ujú. si me será buena, si me hará bien. Sí, mira, la de los adultos mayores años dorados, no sé si la habrán cambiado, parece que le cambiaron el nombre. eh, Viene muy enriquecida. Entonces, claro, para adultos mayores es muy bueno porque los adultos mayores tienden a perder mucho su calidad nutricional en sí, en su cuerpo y en la alimentación. Entonces, las leches estas vienen muy enriquecidas en calcio, vienen a veces también sin lactosa o descremada, pero también puede venir un poquito más calórico, porque lo que quiere esto es que los abuelitos no nos bajen tanto de peso, ¿ya? Pero si te consumes, por ejemplo, un vaso, de verdad que no va a hacer nada tampoco, ¿ya? Si igual viene enriquecido y te va a servir bastante, ahora igual eres la Victoria, ¿cierto? Estás ahí Sí. como pasaste la adolescencia, entonces igual te puede servir así como para fortalecerse un poquitito. No creo que para crecer, pero sí para fortalecer, porque necesitamos el calcio. En las mujeres necesitamos el calcio. A partir de los 30 empezamos a perder calcio en nuestros huesitos. Entonces se recomienda
calcio y vitamina D, ¿ya? Para que lo consumas. Y las sopas también que vienen ahí. La sopa es lo mismo, igual la puedes consumir, Ah, también viene bien enriquecida, pero ojalá también puedas consumir cremitas de verduras de su fuente más natural, irla como alternando, ¿ya? Pero no te va ya. a hacer nada, no te va a hacer nada, Gracias. no causa daño, ¿ya? Gracias. Yo tengo una duda. Dígame, Por lo menos en esta pauta que usted está mostrando, dice que son 4. En el día, en ese caso, puede tomar 4 tazas de leche. depende de su pauta. No, sí, eso lo entiendo, pero en ese caso puede ser así, dependiendo de lo que diga mis pautas, yo puedo tomarlo en el día. Claro, sí, y eso usted lo puede como ir variando entre la leche, entre el queso blanco o queso fresco, o el yogur, o la leche Ok, cultivada, tenía esa duda, gracias. ¿ya? Y lo siempre alternando. Hola. Hola, Ay, ¿quién habló ¿aló? primero? Diga, Yo No tengo sé. una duda. Liz. Con eso, sí, con eso de Ya. las cantidades. Ujú. Porque, por ejemplo, acá que estamos dando lo de los lácteos dice 4, pero uno puede consumir un poco menos de 4. En el caso, por ejemplo, de las proteínas, que son 5, 6, y de repente uno no tiene como para tener tanta carne o cosas así, uno puede consumir menos o igual puede afectar en algo. No, si igual puede. Lo que pasa es que yo se lo di para que tengan una base de que no me Como pierdan como tope. masa muscular, ¿ya? Pero Ya. pueden no consumir menos. Lo que pasa es que, mira, vamos a tirarnos al tiro aquí al tema de las carnes. Se ve como si fuese mucho, ¿ya? Pero aquí el de las carnes tenemos igual, es amplio el grupo. Tenemos las carnes blancas como las carnes rojas, el pescado, tenemos los enlatados como por ejemplo atún, los mariscos, tenemos el huevo. Y ahí también tenemos las legumbres, los porotos, los garbanzos y las lentejas. ¿Ya? Entonces, yo perfectamente a lo mejor me puedo hacer una tortilla de 2 o 3 huevos y ya voy a estar casi cumpliendo con las proteínas en el día. Y eso lo puedo incluir en el almuerzo, que puedo tener una porción, y quizás me puedo hacer un cauceo de jurel para la 11, no sé, ¿ya? Y ahí ya lo cumplí. ¿Se entiende? Pero si no puede esa cantidad, no hay ningún problema y puede ser menos, porque quizás a lo mejor consume más lácteos. Recuerden que igual todos los alimentos tienen de todo. Si se fijan, todos los alimentos igual tienen proteínas, ¿ya? Bueno, menos el Ujú. tema del aceite y grasa y el de las verduras de libre consumo. Pero los cereales, las verduras general, las carnes, los lácteos, tienen proteína. Entonces, todo eso también suma. ¿Ya? No tan solo las carnes, Ya, gracias. ¿ya? Y aplíquele más la legumbre. No sé, puede hacer hummus de garbanzo, Pero una ahí, por ensaladita de ejemplo, yo porotos tengo negros. Dígame. una duda, porque yo vi el hummus y en mi caso a mí me pusieron 4 cucharitas de aceite. Pero el hummus tiene como una gran cantidad de aceite que hay que Sí, ponerle. sí, sí. Y en general nosotros tendemos a consumir aceites en grandes cantidades, pues en los sofritos, la ensalada, en todo, en todo. Entonces, claro, si se fijan, bueno, acá el tema de los aceites y grasas por porción, igual es el grupo que más contiene, por ejemplo, calorías. Entonces, por eso uno en las porciones es bastante reducida, ¿ya? Porque igual es harta cantidad de grasita por porción y de calorías. Entonces, en sí la porción siempre es menor, ¿ya? Pero tratar obviamente de ir moderando la cantidad. Sí, yo le entiendo cuando el tema del hummus, porque también me gusta hacerlo, pero el hummus no es algo que tampoco uno consuma todo el hummus que hice. Siempre es como un poquito para cada día. Entonces ahí uno se puede ir repartiendo. Oh, tengo una duda Dígame, Sofía. que estaba viendo a mis niñas que estaban un poco enojadas, entonces no Ujú. alcancé a entender o a escuchar Dígame. quizás si es que se explicó algo sobre el número que va al costado. Sí, Que el escuché número que que... dicen 6 Ujú. porciones de carne y yo pensaba que era como el orden del primero el uno, el dos, más que la cantidad de porciones, pensaba que era el orden en el que iba. No, es la cantidad de porciones de este grupo para consumir en el día. Pero, por Ya, ejemplo, acá el de la carne, como les decía, están las carnes blancas, rojas, el pescado, el atún, el jurel, los mariscos, el huevo, perfecto. las legumbres. Ya, entonces es un grupo bastante amplio, entonces sí o sí se puede obtener. Ahora, el tema
también pasa por, claro, yo le digo, sí, yo les di como una base para que no me pierdan masa muscular, pero igual las proteínas ayudan bastante en la recuperación post ejercicio físico, ¿ya? Porque hay una síntesis proteica igual bastante importante, porque yo después termino adolorida después de hacer ejercicio, entonces cuando yo consumo proteína y tengo un buen descanso, tengo una buena recuperación también, ¿ya? Entonces siempre va como todo de la manito cuando del por qué les di esa base de proteína. Pero claro, se ven números muy grandes, pero las porciones en sí son pequeñas, porque por ejemplo, cuando son carnes rojas o carnes blancas como el pollo, el pavo, la porción es la palma de su mano. Y en general uno no come la palma de la mano, pues tiende a comer como la mano entera, ¿cierto? Más grandes cantidades de proteína. Entonces ahí llevan dos. Si yo después quiero hacerme quizás una tortilla de huevo y me hago con 2 huevos, aquí ya llevo 4 porciones, ¿ya? Y no sé, a lo mejor le quiero agregar un jamón de pavo o 2 jamones de pavo en mi sándwich, y yo puedo tener 1 o 2 porciones más y ya cumplí con las 6 del día. ¿Se entiende? Entonces al final no es como tanto, sino que sí se ve harto número, pero las porciones en sí no son tantas, ¿ya? Somos mucho más reducidas. Y uno siempre tiende a comer más. Siempre tiende a comer mucho más. ¿Ya? Pero Así que, mi duda es que em, em, a veces pienso que puede ser un exceso la cantidad de legumbres que como, porque yo no consumo, aparte del huevo que aparece en esta lista, no ujú, consumo nada aparte de las legumbres, y en los lácteos tampoco consumo aparte del queso fresco o queso amarillo, no consumo ni yogur, ni lácteos, ni ujú. leche. Entonces de repente decía, si tengo que cumplir con las 6 porciones de proteína, ¿me podré comer 4 huevos duros y una porción de lenteja y otra de garbanzo al día? Y yo digo, no sé, ¿me hará bien? Pero ojo, la porción aquí, cuando dice de legumbres, es el 3/4 de taza solo de legumbres. ¿Qué es esto? Pues de las tazas chicas. Sí, Entonces igual es perfecto. poquita la cantidad. Sí, Ya, yo entonces como ahí puedo bastante más comerme que eso. claro, puedo Sí, comerme perfectamente quizás 2 porciones al tiro. sí. ¿Ya? Y de huevo lo mismo. Puedo consumir otras 2 porciones más y ahí estaría con 4. Y le puedo sumar este quesillo, que si se fijan, el queso fresco es una rodela de 3 centímetros, o sea, es como estos 2 deditos. Es como Bien eso, gordita. Sí. ¿cierto? Tampoco es tanta la cantidad. Entonces, claro que obviamente ahí puedo aumentarla y los lácteos también contienen proteína. ¿Ya? Ay, ahí me pasé. ¿Ya? Así que pero ahí lo van a ir viendo en la práctica. Y ahí lo van a ir viendo en la práctica. Tender ahí, obviamente, que mientras los vayan armando, van a ir viendo la cantidad visual, porque como les digo, se ve mucho, pero en la práctica a lo mejor lo van a ver menos y uno ahí va a tender a consumir un poquito más. ¿Ya? No sé si quedan más dudas. Yo, Dígame, Marlene. bien. Marlene. ¿Sabes lo que pasa? Diga. Es que yo, por ejemplo, el tema de la leche, nunca he tomado ni semidescremada ni descremada, solamente entera. Ujú. Entonces puedo ir haciendo como, o sea, pasar como a semidescremada o la idea es pasar al tiro a descremada. Sí, no puede ser igual semidescremada, no hay ¿Sí? ningún problema. Sí. Ah, Sí, ya. porque ahí ya le reduce un poquito del porcentaje de grasa de la leche en sí. Así De que la sí, no leche. hay problema. Ya, ya, Ya. esa era solamente mi duda. Gracias. Ya. ¿Seguimos entonces? ¿O hay dudas todavía por ahí? Activa nomás el micrófono. No, 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 no. Ya. Vamos entonces con el siguiente grupo. Hay 2 grupos ahora que son los aceites y grasa y alimentos ricos en lípidos. Y en la pauta lo que no le agregué para que ahí lo puedan anotar son las semillas, que es harto se ocupa ahora. Ya, eso no se los puse en la pauta, ahí se me fue. Pero las semillas en general es una cucharada la porción, ¿ya? Entonces, en general de aceite y grasa, a todas les pongo como uno, porque siempre le colocamos algún aceite, siempre consumimos margarina o siempre consumimos mayonesa o semillas. Entonces, sí o sí, este tipo de aceite y grasa son más saludables en caso de las semillas o los aceites como el aceite de oliva o el 100% canola, ¿ya? Eso sí. Cuando son margarina, uno dice, ¿cuál es mejor, la margarina o la mantequilla? Ninguno, ¿ya? Pero lo que vaya a consumir, respete la cantidad, ¿ya? Solo eso.
Y recuerda que aquí no hay alimentos buenos ni malos, solo que tratar de consumir todo con moderación. ¿Ya? Así que esas son las porciones en general. 4 cucharaditas de té y en el caso de las semillas es una cucharada sopera, ¿ya? Que son las grandes. Y los alimentos ricos en lípidos, que ahí está la palta, la aceituna y los frutos secos. Hay muchos numeritos en los frutos secos. Ustedes simplemente es el puñado cerrado. Esa es la porción casera. Si la quieren ahora contar, no hay ningún problema. Si no, puñado cerrado, no así, puñado cerrado. ¿Ya? Eso más o menos hace los frutos secos. Cuando son aceitunas son 10 y cuando son palta ustedes las muelen y se agregan 3 cucharadas. ¿Ya? Eso con respecto a este grupo. Ahora, ¿por qué la porción es menos? Porque uno no tiende a consumir, si ustedes se fijan en sus pautas, va a salir una porción o media porción, porque estos no son tanto de alimentación de todos los días, como los otros grupos. ¿Ya? Entonces siempre va a ser como un acompañamiento, sobre todo porque igual el valor de estos alimentos es mucho más caro. ¿Ya? Pero tiene que haber un aporte de grasita, no vean como que consumir grasita sea algo malo, de hecho el cuerpo lo necesita, ¿ya? Cuando uno consume en exceso, sobre todo cuando es saturado, en exceso es malo. ¿Cuáles son los saturados? La mantequilla, la margarina, la manteca, las frituras, los embutidos, ¿ya? ¿Puedo comer un completo? Claro, pero no me voy a comer quizás 3 o 4. Voy a disfrutar y me voy a comer uno, ¿ya? O uno y medio, ¿ya? Pero si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a consumir, no sé, por 3, puedo reducirlo a 2 y me quedo hasta ahí, ¿ya? O puedo cambiar los ingredientes. En vez de vienesa, le agrego carne o champiñón. Y en vez de agregarle miles de aderezos, le voy a agregar uno. O puedo hacerme una salsa de yogur cibulet, ¿ya? Cosas así. Pero no es como, no, nunca más completos, nunca más pizza, porque pueden variar los ingredientes y igual puede ser saludable, ¿ya? Porque sus ingredientes así lo son, ¿ok? Entonces, si se fijan, les envié, bueno, ahí lo que salía en la pauta, una minuta y dice minuta ejemplo, es un ejemplo de todos estos numeritos, los colocamos en una minuta. Una persona puede tener 6 comidas en el día como puede tener 4, como puede tener 3. Pero si yo tengo 3 o 2 comidas en el día, por favor, ojalá tratar que sea lo más nutritivo posible. Porque si consumo 3, en general siempre el desayuno y la once es lo mismo, té con pan. Y lo único variable que yo tengo en la alimentación es el almuerzo. Entonces, si yo tengo 3 comidas en el día, traten de agregar otras cositas al pan, traten de variar lo del pan y quizás consumir una avena, puede ser unos panqueques de avena, eh, una avena templada, un purrat o un pampita o algo integral, ya variar, que no sea algo muy monótono en la alimentación, ya, y es lo que vamos a ver, y es lo que siempre yo les pregunto en los controles que vamos a tener por videollamada. Les pregunto, ¿cómo es su alimentación del día? Ustedes me tienen que contestar lo más sinceramente posible porque lo ideal es ir trabajando de a poquito en la alimentación, ¿ya? Entonces, no hay que seguir aquí al pie de la letra que el desayuno tiene que hacer todas estas horas, no, sino que en toda esta pauta, esto es como algo recomendado que ustedes pueden ir viendo dónde sí, dónde no, qué cambio para allá, qué cambio para acá, la colación no me sirve, entonces en vez de una taza chica me voy a tomar un tazón de leche y entonces no tengo la colación al final. Ustedes los van moviendo como ustedes prefieran al horario que ustedes les acomode. Eso sí, idealmente tratar de no tener un desayuno tan tarde ni tener obviamente su última comida tan tarde, ¿ya? Porque si no tengo pocas horas para consumir alimentos, ¿ya? Pasa a veces que la gente, por ejemplo, come y se acuesta, pero nuestro cuerpo ya está preparado para descansar, entonces si yo tengo la guatita abultada de tanta comida, mi cuerpo no va a estar en un proceso digestivo, entonces va a estar procesando alimentos ahí a medias. Entonces puedo tener reflujo, acidez, malestar en la noche, no puedo conciliar el sueño, ¿ya? Porque en vez de descansar el cuerpo está en un proceso digestivo, entonces aquí lo ideal es que si yo tengo una última comida, por último que pasen 2 horas y después me vaya a acostar. Pero tampoco coman tan tarde. Traten de ir de a poco ordenando su alimentación, ya sea en cantidades, en qué le coloco la alimentación
y en qué horarios lo voy a consumir. Porque claro, son 6, pero si no puedo las 6, puedo 3. Pero que las 3 trate de ser lo mayor posible nutritivas. Y eso lo vamos a ver en el control. ¿Ya? Así que no se asuste si ven tanto horario. Pero ahí lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Así que no sé si hay dudas hasta Sí, aquí. yo tengo una Dígame, duda. dígame, Vanessa. Con respecto a a la fruta, ¿yo la puedo comer en cualquier horario o tiene que ser un horario específico? Da lo mismo el horario. ¿Y Mientras los esté frutos dentro secos? de sus requerimientos, no hay ningún problema. Es como un mito cuando dicen que si consumo fruta a la noche me va a hacer engordar. No, claro, Mm, tenemos un proceso biológico que nos dice que en la noche, claro, el cuerpo se prepara para descansar, entonces lo ideal es tratar de tener comidas como más livianas. Pero ¿qué va a ser mejor? ¿Comemos una fruta o comemos, por ejemplo, un pan en la noche, así muy tarde? Es mejor obviamente la mm, fruta, porque el azúcar y la fruta en sí es más fácil de poder digerir que comer un pan. Y si está dentro de lo que todavía no consumo de fruta, claro que me lo puedo consumir. ya. Y ¿Ya? otra duda. Dime. De hecho, justo ahora iba a preparar un cake y se me había olvidado la hora. No calculé bien la hora. ¿Ya? Y yo utilizo a veces linaza molida reemplazando el huevo Súper. para no poner. Pero ahora viendo las medidas, creo que me pasé. Porque aquí ya tengo como 3 cucharadas de Ya, linaza, ya. pero son de estas porciones chicas. Ujú. Y se formó como una cosa bien, es que la hice bien llena, así bien llenas las cucharas. Pero eso lo hizo para el queque, usted dice. Sí, Ya, pero usted se ¿no va a comer, afectará? ¿usted se va a comer el queque entero? No, a eso Ya, iba. eso. Independiente de eso, ya, Es que bacán, no hay como problema. después como uno lo porciona, sí o sí usted no se Ujú, va a comer ahora mismo esas 3 cucharadas de semilla. ya. Así que no Entonces se también, preocupe, ¿cierto? ya, Así que no sí, se preocupe. no, ¿Ya? sí, muchas gracias. Ahora sí y lo otro, lo último, Bien. mermelada. Con respecto a la mermelada, porque en la pauta no hay, no está Ujú. anotado. Eso, Sí. eso Las se puede mermeladas, consumir. sí, las mermeladas, lo ideal es tratar de ocupar la porción nomás, ¿cierto? Que es como la cucharadita de té. Ya, ¿Ya? Ahora, cuando uno hace mermelada casera, claro, cuando uno la hace casera es como harto azúcar, entonces también moderar la cantidad, dale, ¿qué es lo ¿ya? que más consumo? Mermelada. No, Pero no consumo varíe. nada más. Un día, es que claro, a eso voy. ¿Qué es lo que sale acá también? Como acompañamientos del pan. Lo ideal es siempre ir variando. Porque si la única variación va a ser el almuerzo, donde ahí voy a comer verduras, donde ahí voy a consumir quizás algún otro tipo de proteína, etcétera, lo ideal es salirse igual un poquito de la mermelada. No significa que no pueda comer, sino que sí. Si consumo mermelada, al otro día voy a hacer, no sé, el causa de puré. Al otro día a lo mejor voy a agregar quesillo o tomate con quesillo, o al otro día voy a agregar una tortilla de huevo, y así. Tiene que ir variando, pero si en la mañana desayuno y en la 11 también va a comer el mismo agregado, lo único nutritivo va a ser el almuerzo. Y lo ideal es tratar de ir variando esos agregados, ¿ya? Tratar de ir, Me quedó no, claro. Muchas tratar gracias. de, siempre de variar, ¿ya? Sí, no voy a Pero, hacer este esfuerzo para variar. Muchas pero gracias. sí se puede hacer la Sí, típica como pastita de pollo también con pimentón. Bueno, está la palta, ¿cierto? El jurel, ya, el sí, hummus, el huevo, el voy- quesillo, ya, las verduras. Puede ir variando, salirse un poquito ahí de la mermelada, ¿ya? Pero variar, eso es la idea, eso es la idea, ¿ya? gracias. Ya. ¿Dudas? ¿Más dudas por ahí? Eh, yo, profe, tengo una Dígame, duda. Paula. Lo que pasa es que en mi pauta en Ujú, alimentos altos en lípidos, creo que es, como ujú, la palta, por ejemplo, al ladito el número que me sale es 0,5. ujú. ¿Cuánto sería como De palta lo que tengo que consumir? sería una cucharada y media. Es media Una porción. cucharada. Sí, si la porción Ya, es 3, la media sería una cucharada y media. Sí. claro, porque igual yo consumo harta palta, entonces, ay, ¿cuánto será eso?
Pero lo mismo, ir variando los agregados. Esto invita también a, cuando uno, claro, cuando uno está en el programa, uno le hace full a los ejercicios, me conecto a las clases y todo. Y en la alimentación siempre como que uno tiende a quedar un poquito al debe. Pero esto invita a que hay muchos otros alimentos que yo puedo también incorporar en mi alimentación. ¿Ya? Si yo estoy muy pegada, por ejemplo, ahí con su compañera, muy pegada a la mermelada, hay otras cositas también que puede ir variando. Un día mermelada, otro día otra cosita. Lo mismo en la palta. Voy a ocupar palta, pero voy a ocupar quizás otro día, no sé, por las aceitunas, el otro día los frutos secos, pero también puedo ir variando con otros alimentos. ¿Ya? Entonces aquí invita a tener como una mayor dedicación en la alimentación, ¿ya? Ir variando con cosas que yo puedo realizar, y es lo que vemos en el control, que me fijo mucho en su alimentación habitual, entonces de ahí trabajamos, ¿ya? Eh, entonces, me interesa que ustedes se tomen el tiempo como quizás de programarse, ¿ya? De que yo puedo, hacemos un menú semanal de colaciones o de desayuno, pero con lo que tenga disponible en la casa, ¿ya? Hay, no sé, yo siempre meto el tema de la avena porque la avena está saliendo casi lo mismo que el kilo de pan y con la avena se pueden hacer un montón de cosas. Me puedo hacer pampita, me puedo hacer queques, me puedo hacer panqueques, ya me puedo hacer estos purras de avena que son como avenas templadas, una avena calentita. Eso yo puedo variarlo en mis desayunos y va a ser mucho mejor que consumir pan blanco, pero también puedo consumir pan blanco, solo que lo voy a ir variando cada día cosas distintas, ¿ya? Entonces eso es lo que invita en todo esto. Entonces por eso ahí en las recomendaciones le pongo los acompañamientos del pan. Por favor no se olviden de tomar agüita en el día, ¿ya? Tomar harta agua en el día, ya sea frío o caliente, da lo mismo, y solo sorbo cuando yo hago ejercicio físico, ya tratar de hacer actividad física la mayor parte de la semana, tanto en vida sana como salir a andar una caminata, como saltar la cuerda, como bailar, ir a Zumba, ver un video en YouTube, etcétera. ¿Ya? Tratar más que de evitar es como reducir el consumo de alimentos que sean altos en azúcares, o en grasas, o en mucha sal. ¿Ya? No es como evite, no, ese está mal ahí puesto, sino que reduzca la cantidad. ¿Ya? Ojalá siempre mejorar la ingesta de fruta, verduras en distintas preparaciones. No le puedo decir, chiquilla, coman ensalada, no, es que hace frío, háganse cremas, cremitas de verduras que son muy ricas para en este tiempo, tortillas, guisos, ¿ya? Budines, etcétera. ¿Ya? Bueno, tratar de siempre cocinar a la plancha, al vapor, a la parrilla, al horno, tratar de que no sea siempre frito y utilizar otro tipo de aliños que no sean necesariamente mucha sal o caldos Maggi, etcétera. Ya, sino que existen obviamente otro tipo de condimentos. Profe, Ok, dígame, Karen. yo tengo una duda, porque, bueno, en mi ignorancia, según yo, el agua que se consume era fría, pero acaba de decir que es caliente. ¿Eso quiere decir que el té igual se cuenta como agua? Sí, pues se cuenta como hidratación durante el día. Sí. Ah, ya, Lo ya, ok. importante es hidratarse. Ahora, por ejemplo, estos como jugos o bebidas no cuentan como hidratación, sí, po, Sí, sí, claro. ¿ya? Sí, las agüitas de hierba, sí el té, ojo con el té, eso sí, ojalá tratar de no consumirlo junto a las comidas, 2 horas antes o 2 horas después, ¿ya? Porque el componente del té inhibe la absorción del hierro. Ya, entonces lo ideal es consumirlo 2 horas Ah, antes o ya, 2 horas ok. después. Así que puede ser otra agüita de hierba, un café descafeinado, estos típicos cafés de cebada, que es una cebada tostada, el eco, el coronado, o simplemente café descafeinado, ¿ya? O agüitas tibias nomás, po, la de como hervida y que baje un poquito la temperatura y se la puedan tomar. Lo importante es hidratarse, ¿ya? Ah, ya, ok. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Dudas? Porque eso era como el taller. Si se fijan, es como lo mismo que salía en la cápsula, con más, mayor detalle. Vaya nomás, Carla, no se preocupe. Igual saqué pantallazo, ¿ya? Para ver el tema de la asistencia, así que no se preocupe. Mi idea era que repasemos hartas veces el tema de la pauta, pero más que decir qué es lo que tienen que comer, es como conozcan las porciones.
para que ustedes lo que vayan a preparar, no sé, mañana voy a preparar arroz con pollo. Ah, el arroz es tanto y el pollo la cantidad es tanto. Ah, pero es menos. Ah, entonces voy a hacerme más verduras. ¿Ya? Cuando yo reduzco de algo, tengo que complementarlo con otra cosa, porque si solo reduzco, siempre voy a pasar con mucho apetito durante el día. Entonces, háganse una sopita casera, háganse o cremas de verdura, agréguenle un postre adicional, porque uno tiende siempre a consumir el plato de fondo. Nos olvidamos del consomé, nos olvidamos de la ensalada, nos olvidamos del postre, ¿ya? Entonces nos permiten ahí tener como un poquito de mayor organización a la hora de prepararse y de consumir los alimentos, ¿ya? ¿Alguien iba a decir algo por ahí? Que vi que alguien activó un micrófono. ¿Mm? ¿Marlene iba a decir algo? Levantó la Sí, manito. lo que Dígame. pasa es que lo que estaba haciendo yo igual es, por ejemplo, el arroz integral, Ujú. lo voy combinando con el blanco para hacer no tanto el cambio, se nota mucho el integral, sobre Sí, todo lo que es como es acá. mote. Sí, entonces, por ejemplo, yo me lo como, pero a mi marido y a mi hijo igual le estoy como combinando de a poquito para que se vayan como acostumbrando igual. Eso, sí. Todos Los los cambios tallarines integral son también. progresivos. Sí, Mitad y sí. mitad para, o si hago arroz blanco también le echo como apio y así como que aporta un poquito más de agua Exacto, a la- sí. La cocción del arroz integral, claro, cuesta porque como que chupa más agüita, demora más la cocción y es como mote al momento de masticar, ¿ya? Pero pueden irlo alternando, no significa como que nunca más arroz blanco, pero si yo consumo la porción adecuada, no debiese haber ningún problema que yo, por ejemplo, consuma arroz todos los días. Solo que el acompañamiento traten de hacerlo distinto, lo mismo de las verduras. Elijan verduras de la estación, elijan fruta de la estación porque obviamente eso es más accesible. Ocupen harto las legumbres porque es mucho más accesible el kilo. Con un kilo de legumbres puedo tener un montón para todo, ya sea puedo hacerme hamburguesas, puedo hacerme una crema, puedo, o sea, de todo. Ya entonces lo pueden congelar también. Entonces ocupen esas que son más accesibles y que se pueden hacer muchas recetas, porque por ejemplo la legumbre solo la conocemos en sopa y poco la conocemos en otros lados. Por ejemplo, hay en el YouTube de Vida Sana, hay una chica que hizo, era como unos guisos de porotos negros y subió la receta, Yo ¿ya? una vez hice un Ujú. brownie de porotos negros y También hay brownies de no porotos canta negros, para nada así el exacto, brownie. y ni se siente el sabor. Esto solo invita a meter mano en la cocina, Tengo una ya duda. a darse el tiempo para eso. Dígame, Vanessa. Yo fermento el repollo. ¿Lo Súper. puedo consumir de esa manera en vez de consumirlo como ensalada tanto? Como tal crudo, así como en vez de fermentarlo. Sí, sí, puede fermentarlo. Lo bueno es que le va a servir harto para su salud intestinal. Ahora, Ujú, tratar de siempre variar. Le puede agregar como condimento también a las ensaladas. A veces cuando es mucho, mucho, hay que tener ojo que no nos vaya a dar acidez, reflujo y esas ujú, cosas. ¿Ya? Solo sí. precaución con eso. Pero sí, puede consumir fermentado sin ningún problema. Ya. Hágale nomás. Hay germinados también que hacen de legumbres, sobre todo las de lentejas que son súper ricas. También háganle ahí para que le puedan agregar a sus ensaladas. Todo aquí experimentar nomás, chiquillas. Recuerda que la pauta son recomendaciones. ¿Ya? Vamos a trabajar en sí cuando tengamos el control. Ya que ahí vamos a colocar netamente y vamos a ir trabajando netamente en su alimentación habitual. Y vamos a dejar tareita y cosas así. ¿Ya? ¿Alguien más tiene dudas? Sé que muchas tienen que tomar 11. Yo no dudas, pero por si le puede servir a las demás, yo soy pésima para tomar agua, me carga. Entonces, opté primero por ponerme alarmas para tomar agua y después otra persona me dijo que había aplicaciones que donde uno va como, yo sé que es de cabro chico, pero como que uno va poniendo los vasos que se tomó y se va llenando una botella de agua, me ha servido. Me he motivado Sí, por llenar la botellita del celular, lo hago. está Así que eso súper. con el agua y respecto como a lo demás, ¿no? Bien, a dar las gracias, ¿no? Dar las gracias Ya, y a pues. servir.
a ustedes por conectarse. Recuerden que estamos aquí todas empezando. Lo ideal es acompañarse también. Por ejemplo, si alguien hace alguna receta, algo que encontró, que experimentó y le quedó pero exquisito, sáquele fotos, suba la receta al grupo de WhatsApp, porque eso también motiva a otra compañera o compañero a realizarlo. Esa es la idea, motivarse. Por ejemplo, si alguien hace ejercicio físico, por ejemplo, un día que no es de vida sana, subo una fotito, mire, fui a dar una vuelta en bici, subí al cerro, o lo suban en Instagram y nos etiquetan a Ana Vida Sana también. O sea, lo ideal es como que tengamos redes también de apoyo en este proceso porque estamos todos aprendiendo y siempre a alguien le va a costar quizás un poquito más que al otro y es súper bueno de repente apoyarse como equipo, ¿ya? Y por eso hacemos estos talleres también como todos de varios spam para que también se conozcan y puedan ir todas en las mismas, ¿ya? Así que si alguien hace alguna receta, una compañera un día habló sobre unas barritas proteicas que hizo con harina de garbanzo y subimos la receta y después todos varios la hicieron, entonces siempre se están como compartiendo cositas en los grupos de WhatsApp. Ahora que pasaron a los grupos oficiales, aprovechenlo y suban cositas, pues, cositas que puedan motivar al resto. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillas, para dejarlas libres por la horita para que no las atrase? Ya activen nomás No, el por mi- micrófono. Dígame. no, nada, por mi ¿Todo parte. bien? Ah, ya, súper. Ya pues, chiquillas, yo ya saqué bueno, yo saco fotitos de asistencia nomás, no les quiero pedir que todas aprendan como las camaritas porque sé que van en camino y todo lo demás, del trabajo, donde sea, ya, así que tranquilas que las fotitos ya las saqué. Voy a pasar después la asistencia con los nombres en los grupos y si alguien estuvo y no la anoté, me avisa para anotarla. Y más ratito le voy a enviar la agenda porque ya desde mañana vamos a empezar con los controles, ¿ya? Vamos a empezar con los controles desde mañana. Si no alcanza, no importa porque van a haber más horitas disponibles la próxima semana, ¿ya? Así que con su tiempo nomás, chiquillas. ¡Listo! Quedan libres. Vayan. Así que muchas gracias. Ahí nos estamos viendo en los controles. Chao, nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Cuídense. Chao, Paola. Chao, Consulta, ¿el Vicky. control es Dígame. presencial? Todo online, chiquillas, todo online. Ya, ¿Ya? gracias. Ya sea por Zoom o por WhatsApp. El WhatsApp sale mejor. Así que de ahí nos comunicamos.